Si lo hubiera sabido antes, todo sería diferente. Así comienza mi historia. Cuento el cuento de mi historia personal. Soy Eliana Mosquera Meneses. Actualmente curso psicología al segundo periodo en la UNAD. Este es el trabajo final del curso de teatro. Y empieza todo cuando tenía 5 años. Cuando tenía 5 años y según yo era el centro de atención en la familia por parte de mis papás y de mis abuelos maternos. Todo era Eliana, pues era la única nieta cerca de mis abuelos, pues había otro, pero él vivía en otro lugar. Poco a poco empecé a sentir y a notar cambios en mamá, pero no entendía y no sabía por qué. Y empecé a escuchar a los tíos y a los demás familiares mencionar que ya no iba a ser hija única, que me bajarían del papayo. No comprendía mucho de eso, pero a veces había momentos de incomodidad. Y así pasaron los días hasta que finalmente nació mi hermana. ¡Qué alegría! Pero yo no estaba tan contenta. Notaba que todo era la niña, la nueva niña, la nueva niña. Pensé que era una intrusa que había venido a quitarme mi lugar. Pero poco a poco comprendí que no era así. Pues al ser pequeña necesitaba de atenciones más que yo. Poco a poco fue cambiando mi forma de pensar. Y es ahí donde entra. Si lo hubiera sabido antes, todo había sido diferente. No me había hecho mala sangre ni malas expectativas. La había esperado con ansias. El cariño fue creciendo como crecía mi hermana y crecía yo. Cuando tenía 14 años, nació mi hermano. Nadie sabía qué era, solo que mamá esperaba bebé. Ella sí lo sabía. Y yo en el fondo del corazón, con el anhelo de querer un hermano varón, decía que era niño, pero sin saberlo. Y así fue, nació mi hermano. Ya como adolescente, me tocó hacerme cargo de él, pues mamá estaba delicada ya que su parto fue por cesárea. Pero lo hacía con gusto, cuidaba de mi hermana, al igual que de mi hermano bebé. Los quise tanto que llegué a pensar que siempre estaríamos unidos, que nunca nos separaríamos. Pero no fue así. Luego ya creces, te toca asumir responsabilidades hacia ti y así frente a una sociedad. Me mudé a otro lugar, conocí a otras personas, tuve unas relaciones con las que llegué a pensar que iban a ser definitivas porque eran experiencias bonitas, pero finalmente no fue así. De tanto fracaso en ese sentido, llegué a pensar que las historias de amor solo hacían parte de las telenovelas y que eso del amor no se había hecho para mí. Hasta que conocí a mi pareja, con quien vivo actualmente, el papá de mis 2 niños. Una persona maravillosa que me ha enseñado a ver la vida desde otra perspectiva. Me ha enseñado a valorar las cosas sencillas y a entender que la felicidad no está fuera de, sino una decisión que tomamos a diario. Que la felicidad y el amor es como la jardinería. Se cultiva a diario. Y así fue la historia de mi vida. El curso de teatro me ha hecho divagar por diferentes aspectos de mi vida personal, de mi cuerpo, y ha sido una experiencia maravillosa en la que he podido entender que se puede aprender de uno mismo cada día. Muchísimas gracias.